Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente uno a veces no se da cuenta la importancia que tiene la educación de los hijos, pero que con el paso de los años uno va viendo cómo un hombre o una mujer responsables, personas que son capaces de hacerse cargo de las consecuencias de sus hechos, de sus acciones, luego son muy valoradas en la sociedad y sobre todo en la vida cívica. Hoy estoy aquí, una vez más, en la hora de la familia con doña Ana Lucía Costa de Celaya. Luchi, aquí estamos. Hoy vamos a hablar, Luchi, de la importancia que tiene que los papás pongamos todo el empeño posible para educar hijos responsables, porque la responsabilidad definitivamente es una virtud humana que hace tanta falta en la vida social, en la vida ciudadana, en el mundo del trabajo. Y por eso creo que los papás tenemos que entender, o sea, no pensando en lo inmediato, en el niño pequeño, en el adolescente que tenemos en casa y que queremos que efectivamente cumpla con sus deberes, haga su trabajo escolar, sino sobre todo cuando somos capaces de proyectar a ese hijo en el futuro y ver a aquel ciudadano que efectivamente va a seguir asumiendo como padre de familia el día de mañana, como miembro de la sociedad civil, repito, la responsabilidad, o sea, cómo va a ser de la responsabilidad un valor y un hábito ético que va a tratar de cultivar para aportar lo mejor que tiene a la sociedad. Sí, es importantísimo, uno de los valores que quizás más reconocen y aprecian los demás en nosotros y en los diferentes ámbitos. La responsabilidad es esa capacidad de responder, esa capacidad de estar a la altura de las exigencias, de nuestros deberes, incluso con nosotros mismos. Entonces pensar que es un valor que se inculca desde muy pequeños en los niños y que se va formando y que se va, digamos, interiorizando de manera progresiva. Uno empieza con pequeñas responsabilidades y a medida que uno pues cumple con aquello, que es capaz de asumir ese compromiso, pues se le va delegando cosas más importantes, así como, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, donde los deberes, pues al principio son muy sencillos, pocos, y ya luego pues van en aumento, y no solamente en aumento en cantidad, sino que en complejidad. La vida es así. Por eso es tan importante que en la casa, en el hogar, los papás tengamos como muy claro que la responsabilidad es ahí donde se aprende y donde efectivamente le estamos dando a nuestros hijos armas, herramientas, para poder no solo enfrentar la vida, sino que para poder lograr objetivos, metas. La responsabilidad es lo que hace que los demás sepan que pueden contar con nosotros, que puedan depender de nosotros, que puedan confiar en nosotros. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio. Es una de las cualidades que uno busca en una persona. Que sea responsable. Cuando se enamora, que sea una persona responsable, porque pues queremos no solamente un novio responsable, queremos sobre todo un marido, un esposo que sepa asumir esos deberes con diligencia, con entereza, con integridad, que sea un padre presente, comprometido con los hijos. Por eso es tan importante que nosotros los papás no cometamos errores garrafales que a veces hacemos, donde al contrario hacemos hijos irresponsables. Y Luchi, yo creo que una de las etiquetas más feas que le pueden poner a una persona es justamente esa que usted hizo. Cuando alguien dice, fulano de tal, no, ese es un irresponsable, o fulana de tal es un irresponsable. Creo que de repente es una de las calificaciones que nadie desea, que nadie quisiera que el día de mañana se le pusiera a un hijo, porque es perder un montón de oportunidades en la vida. Y yo quiero insistir en una idea, y es que cuando hablamos de educación en virtudes humanas en los hijos, tenemos que entender que lo que los padres estamos buscando no es tanto facilitarnos la vida cuando están chiquitos, y uno quiere un hijo que sea responsable, que cumpla con sus encargos, que cumpla con sus deberes, que haga sus tareas y que uno esté repitiéndole 1000 veces que las tiene que hacer. No, eso de alguna manera es sencillo, y si los padres insistimos, creo que lo logramos bastante bien. El propósito es que el día de mañana, cuando estos hijos, cuando estas hijas crezcan y vayan a la vida real, porque esa es la vida real, el mundo del trabajo, la vida social con gente que no los conoce, ¿verdad?
que ahí sepan ganarse un sitio en el mundo, o sea, y se la van a ganar sobre todo cuando son personas responsables. De hecho, el mismo origen de la palabra responsabilidad, usted de alguna manera lo ha dicho, tiene que ver con responder. O sea, a mí se me demanda algo, se me demanda como esposo, como padre, como ciudadano, y yo actúo en consecuencia con esa demanda. O sea, ese es el tema que tiene la responsabilidad. Y claro, pues un adulto que de alguna manera no ha entendido del todo el tema de responsabilidad, si se lo propone y lo trabaja y define una estrategia, puede llegar a ser responsable. Pero lo óptimo, lo natural, es que los padres pongamos esos cimientos, esas bases, ¿verdad? Y por eso se habla de principios, que es el arranque de algo, para que vayan creciendo efectivamente responsabilidad. Y usted ya ha mencionado algo también, pero quisiera que habláramos un poquito más sobre el tema justamente del trabajo en casa, es decir, los famosos encargos. ¿Por qué los padres de familia tenemos que entender, porque creo que los de antes lo entendían mejor, por lo menos los míos y los suyos, que darle responsabilidades a uno en la casa, no porque no hubiera quien hiciera lo que nos han pedido que hagamos, ¿verdad? No por eso, no por falta de ayudas o este tipo de cosas, sino porque sabían a ciencia cierta que aquello iba a ayudar a definir un perfil de responsabilidad mucho más claro en nosotros. Yo creo que hay tres aprendizajes o tres objetivos que se logran con los encargos en casa como mínimo. Uno es efectivamente darse cuenta que la casa depende de todos y que la casa se saca adelante juntos, porque eso va dejando claro de que todos somos no solamente miembros, sino que también corresponsables en el trabajo del hogar. Y esto es importante más ahora, Roger, que los hogares, pues muchas veces uno no tiene, trabajan ambos fuera de casa. Entonces es difícil, depende, uno llega de trabajar a trabajar en el hogar también. Entonces los hijos, sobre todo creo yo, en una cultura como la nuestra, que un hijo varón comprenda que la casa se saca adelante en equipo, en común, pues eso ya es terreno ganado más adelante en la vida, cuando ya él se case, forme su hogar. Otro es que nos da un sentido de pertenencia, ¿verdad? Un sentido de identidad. Esta es mi casa, esta es mi familia, nos ayudamos todos juntos, papá es parte de, ¿verdad? También asume sus labores en casa, domésticas. Y la tercera es darnos cuenta cómo el fruto de nuestro esfuerzo beneficia a los demás. Como cuando yo trabajo, cuando yo soy laborioso, laboriosa, cuando yo cumplo con el encargo que me han encomendado, entonces todo sale mejor y pues mis hermanos, mis padres, mis abuelos, si viven en casa, también puedo yo contribuir a su bienestar, a su comodidad, a su beneficio. Y esto yo creo que son tres mensajes importantísimos con los que vamos formando a nuestros hijos en responsabilidad y preparándoles para la vida. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, como usted bien dice, esto es algo que tenemos que arrancar desde que están muy chiquitos. Hijos incluso con 2 años de edad se pueden empezar hacer cosas, ¿sí? A establecer pequeños encargos, al principio más como juego que como obligación, pero va calando en la idea, en la mente, vamos amueblando la cabeza de ideas, ¿verdad?, que de lo importante que es el aporte a los demás y sobre todo esa autonomía. También se crece en autonomía los hijos, porque van aprendiendo a hacer las cosas solos. Entonces un niño de 2 años, ¿qué puede hacer? Guardar sus zapatos, tirar el pañal, ¿verdad? Uno le da el pañal y se lo puede ir a tirar a la basura, puede apagar una luz. Exactamente. Y les encanta además, puede llevar el Pepe a la cocina, guardar juguetes. A medida que van creciendo, pues también van aumentando los encargos y sobre todo aumentando en responsabilidad, en dificultad. Un hijo ya más adelante pues podrá hacer, ¿verdad?, desde las cosas más pequeñas hasta cosas realmente importantes que ayuden a sus papás, que les quiten también trabajo a los papás, que puedan compartirse. Y yo creo que esto es necesario porque es como una introducción al mundo del trabajo. Incluso. La vida real, Luis. Y además, de alguna manera, y hay que entenderlo, es así porque es parte del amor que uno les tiene. Porque no es que uno quiera
estar efectivamente uno sentado y ellos trabajando, pero uno sabe que en algún momento uno no estará, o ellos tendrán que salir a la vida real y estarán mucho mejor preparados si son unos señoritos que realmente están acostumbrados que hagan todo por ellos. Vamos a una pausa, no nos cambien. Continuamos en la hora de la familia. Hoy estamos hablando sobre la importancia que tiene que formemos hijos responsables, la importancia que tiene educar en la casa la virtud humana de la responsabilidad y cómo es realmente una virtud que trasciende al ámbito familiar y que luego llega a la vida social, al mundo del trabajo, a la vida ciudadana, y que realmente una persona que es responsable es una persona que es muy valorada. Y como decíamos en la primera parte del programa, uno de los epítetos, de las etiquetas más feas que se le pueden poner a un ser humano es irresponsable. O sea, cuando una persona es irresponsable, realmente es que es una persona en quien no se puede confiar, de quien no se puede depender, a quien no se le puede encomendar absolutamente nada. Ahora, hablábamos antes de la pausa del tema de los encargos en casa y cómo son tremendamente formativos. Luchi, entonces, algo que tenemos que entender los padres de familia es que no podemos sustituir a los hijos en el esfuerzo y en el trabajo que les ha sido encomendado, ni en la escuela ni en ninguna otra parte. Sí, es algo que hacemos con mucha frecuencia, parte. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, por diferentes razones. Una, porque tenemos un concepto equivocado de que los hijos no pueden. Donde uno dice, no, pobrecito, esto lo supera, esto es muy complicado, los maestros, cómo le han dejado tanto trabajo, y entonces uno asume parte del trabajo o lo hace ya del todo por ellos, que esto también, pareciera increíble, pero sucede. Otra, porque sentimos que no les queremos ver sufrir, como por ejemplo cuando tienen que cumplir con un castigo, cuando tienen que asumir una consecuencia de algo que no hicieron, entonces les decimos, no, pero bueno, tu papá te quitó el celular, pero yo luego te lo doy. Entonces estamos también, cuando vamos asumiendo por ellos, consecuencias o incluso errores, equivocaciones. Un hijo que, por ejemplo, no se preparó para un examen y entonces llamamos a la escuela y decimos, está enfermo, no puede ir. Eso también vamos generando en ellos la idea de que ser irresponsable y además mentir está bien. Y luego, bueno, cuando, por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de llevar algún artículo a la escuela o, qué sé yo, cosas que dejan olvidadas y que nosotros corremos a llevárselas. Sí. Entonces eso también, ¿verdad? Es irresponsable, es fomentar la irresponsabilidad porque entonces ellos no planean. Parte de ser responsable es planificar, es saber anticipar qué tengo que hacer yo para estar listo para esta situación, para este momento, para poder cumplir con lo que se me ha exigido. Entonces, claro, cuando nosotros estamos como apagando fuegos o como helicóptero llegando a rescatarlos de situaciones, lo que estamos haciendo son hijos irresponsables. Y ahorita nos parece que no pasa nada, que no hay gran cosa, que, ¿verdad?, a todo el mundo se le olvida algo, que querer ahorrarles un sufrimiento, pero va en realidad deformando a la persona, porque luego nos acostumbramos a ellos, a tener como esa muletía o ¿verdad? Ese papá que siempre está ahí para sacarme las castañas del fuego, ese papá que me disculpa, que me excusa, me justifica ante alguien más, y bueno, yo luego voy por la vida haciendo lo mismo. Sí. Lo interesante de todo esto, y fíjense ustedes que nos están viendo, es que ordinariamente, Luchi, pensamos que eso lo hacemos por amor, es decir, y efectivamente, o sea, uno quiere un hijo, le quiere evitar un sufrimiento y dice, bueno, pobrecito, a mí esa palabra pobrecito no me gusta para nada, pero dice, bueno, pobrecito, ¿verdad? O sea, si yo puedo hacerlo, pues lo voy a hacer, o sea, le voy a llevar el objeto olvidado a la escuela, o le voy a ayudar con echarle una mano con la tarea, o con el proyecto, con este tipo de cosas. Y ahí entramos a un tema que es muy, muy importante, y es que cuando los padres educamos a los hijos en virtudes humanas, y realmente nos proponemos hacerlo, y luchamos en contra del sentimentalismo, ¿verdad? De esos mimos
que a veces realmente no le hacen bien a los hijos, nosotros también crecemos en una virtud que es muy importante, otra virtud humana importantísima, que es la fortaleza. Porque sí requiere uno de papá ser fuerte para exigir a los hijos, ¿no es cierto? Definitivamente. A veces uno tiende a ser como gelatina, ¿no? Sí, con ellos. claro. Y Se uno derrite sabe ante que no ellos, está sí. bien, pero de igual manera por ese amor equivocado, porque a la larga el que verdaderamente les quiere no les va a pavimentar el camino, sino Sí, porque que los va a formar. lo que quiere son hijos recios, ¿no? Hijos sólidos, firmes, que luego puedan encarar dificultades. Lo que pasa es que en el momento uno pues a veces es muy blandengue y cede más por ese cariño enorme que les tiene, claro, sin pensar en futuro, es como muy inmediatista. Entonces ahorita yo le ahorro el dolor, ahorita yo le apoyo, pero ¿qué pasa más adelante? Y yo creo que esto es cambiar la óptica de no ver el hoy, sino que ver de aquí a 10 años, qué tipo de persona quiero formar, qué tipo de persona quiero lanzar al mundo, qué tipo de persona podrá salir adelante cuando yo no esté. Porque a la larga estamos formando los hijos hoy a nuestro lado para que puedan vivir sin nosotros. Sí, y fíjense que además la responsabilidad, claro, como todas las virtudes humanas, está ligada con otras virtudes humanas. O sea, en el caso de los hijos, aparte de que uno de padre crece en fortaleza, ellos también, porque claro, habrá momentos en los cuales estarán jugando, hablando con un amigo, viendo un programa de televisión que les gusta, pero toca cumplir con el deber y tendrán que dejar aquello que les causa placer para cumplir el deber, que es uno de los debates éticos, ¿verdad?, que se dan con mucha frecuencia en la vida de una persona que quiere llevar una conducta ética, que es todo el juego entre deber y placer. Eso por un lado, ¿no? Y luego la otra cosa es que un hijo responsable también, de alguna manera, al estar cumpliendo con sus encargos, está desarrollando esa otra virtud humana que se llama laboriosidad. Es decir, ahí uno tiene que entender, porque las virtudes están todas concatenadas. Y entonces uno trabaja en una virtud humana y se desarrolla otra, porque uno necesita echar mano de otra virtud, como ponía el ejemplo de la fortaleza, para poder vivir la responsabilidad. Y luego va uno, al ser responsable, creciendo en laboriosidad. Es decir, como que las cosas, claro, y eso lo lleva también a tener espíritu de servicio, ¿verdad? Que es una de las cosas que más se valora, sobre todo en la vida social, el tema, y en la vida ciudadana también, todo el tema de la solidaridad, de la persona que está dispuesta a servir al otro. O sea, y creo que es una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, creo que de alguna manera cuando los hijos están pequeños, como que uno va demandando cosas y van cumpliendo. ¿Qué hacer cuando pareciera que se ha perdido el trabajo y entonces entran unas edades en las cuales todo aquel trabajo que hacían en casa, aquellos deberes que cumplían, aquellas responsabilidades, empiezan como primero a dejar de hacerlas, pero además a ser un poquito contestatarios? La adolescencia, justamente esa época donde pareciera que hemos arado en el mar, donde las cosas se dan vuelta, donde los papeles de alguna forma se van desdibujando y empezamos a tener conflictos con los hijos. En este tema de la responsabilidad, yo creo que lo primero con los encargos es que uno puede pactar con los hijos. Está bien que el hijo haga dentro de un abanico de posibilidades los encargos que más le gustan o que menos, digamos, le molestan, porque no es un tema de torturarlos, es un tema de que cumplan con algo y ayuden al hogar y sean constantes, porque esa es una de las cosas más importantes, la constancia, porque en función de ello podemos contar con ese apoyo. Entonces, pactar qué tipo de encargos preferirían hacer, rotarlos, si no se puede, digamos, escoger uno, bueno, entonces poder rotar para que no siempre le toquen los mismos. También, mientras lo cumpla, no ser tan duros y tan severos en la manera ni en el momento, porque a veces somos muy inflexibles. Claro. Es que quiero que lo hagas ahorita. Ya. Entonces, ¿realmente importa? O lo que queremos es que tenga digamos, ese compromiso y que cumpla y que lo haga bien. No estamos diciendo que con esto vamos a aceptar cualquier trabajo chapucero, ¿verdad? O mal hecho. Pero sí que si ellos prefieren hacerlo más tarde en la semana y no hay problema,
¿verdad?, no afecta al hogar, pues no hay que dejarlos. Hay que ser un poquito en la adolescencia, no ser tan cuadrados con los hijos. Eso ayuda muchísimo a que haya una mejor convivencia. Y luego, eso sí, saber que hay consecuencias. Uno no se va a poner a pelear, Roger, porque no se hizo. Simplemente, bueno, pues tú no cumpliste y la consecuencia que ya estaba previamente pactada, pues tendrás que asumir. Sin duda. Así que papás y mamás que nos están viendo, que ven siempre, que son fieles a la hora de la familia, hemos hablado hoy de otra virtud humana que es clave que nosotros procuremos cultivar en el hogar. Responsabilidad. Trabajemos, luchemos, pongámonos de acuerdo los cónyuges para darle encargos a los hijos, para pedirles que se acostumbren a trabajar bien, para que el día de mañana sean ciudadanos realmente valiosos y que los demás confíen en ellos, descansen en ellos porque saben que son hombres y mujeres responsables. De nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otra ocasión. Permite a mi familia convertirse en un ejemplo